La viuda de Culiacán. En la ciudad de Culiacán, al caer la noche, el aire se carga de una pesadez extraña, una sensación que los locales conocen bien pero que pocos se atreven a mencionar. Es un lugar donde la violencia ha dejado cicatrices profundas y donde las leyendas no son solo cuentos, sino advertencias veladas. Entre esas leyendas, una se destaca con un poder inquietante, una que no es contada a la ligera. Es la historia de la viuda, una figura que, según se dice, emerge en las noches más oscuras, vestida de luto, llorando por un esposo que perdió en circunstancias tan brutales como inexplicables. Alberto Gutiérrez no creía en esas historias. Originario de Ciudad de México, había llegado a Culiacán por razones laborales, asignado temporalmente para trabajar en un proyecto de construcción que lo mantendría en la ciudad por varios meses. Era un hombre práctico, acostumbrado a lidiar con la dureza de la vida en la capital, y no le impresionaban los rumores o las supersticiones locales. Sin embargo, a medida que se instalaba en su nuevo hogar temporal, una pequeña casa alquilada en un barrio residencial tranquilo, empezó a notar cosas que le resultaban desconcertantes. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, aunque Alberto no podía evitar sentir un aire de desconfianza en las calles, una tensión latente que parecía impregnar todo a su alrededor. Era como si la ciudad estuviera constantemente en guardia, esperando que algo inevitablemente trágico ocurriera. El trabajo lo mantenía ocupado durante el día, pero al llegar la noche, cuando el sol se ocultaba y las sombras se extendían, sentía una inquietud inexplicable. La casa que había alquilado estaba en una calle tranquila, donde el silencio era solo interrumpido por el ladrido ocasional de un perro o el paso de un automóvil. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Fue una noche de viernes cuando todo comenzó a volverse más claro, aunque no por ello menos aterrador. Alberto había terminado una larga semana de trabajo y decidió quedarse en casa, evitando la oferta de sus compañeros para salir a beber. Quería descansar, relajarse con una película y una cena ligera. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y la casa se sumía en un silencio absoluto, comenzó a notar algo extraño. Estaba sentado en el sofá, con la televisión encendida, cuando escuchó por primera vez el sonido. Un sollozo, apenas audible al principio, pero inconfundible. Se detuvo un momento, pensando que tal vez venía de la televisión, pero cuando bajó el volumen, el sollozo persistió. Era un llanto suave, lastimero, lleno de una tristeza que le hizo estremecer. Se levantó, desconcertado, tratando de localizar el origen del sonido. Pensó que tal vez se trataba de algún vecino, pero al asomarse por la ventana no vio a nadie en la calle. El sonido continuaba, y con cada segundo que pasaba, se hacía más claro que venía del exterior, justo afuera de su casa. Alberto sintió un nudo formarse en su estómago. Algo no estaba bien. Se acercó a la puerta con cautela, entreabriéndola solo lo suficiente para asomarse. La calle estaba desierta, la luz de las farolas iluminaba débilmente el pavimento, pero no había rastro de nadie. Sin embargo, el llanto seguía, ahora más cerca, casi como si estuviera justo al otro lado de la puerta. Cerró de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Regresó al sofá, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, una broma pesada de su mente cansada. Pero el sonido no desaparecía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire en la sala se volvió pesado, opresivo, y una sensación de miedo irracional comenzó a apoderarse de él. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía ignorarlo. El sollozo continuó durante varios minutos, pero finalmente, tan repentinamente como había comenzado, cesó. Alberto se quedó sentado, inmóvil, con el oído atento a cualquier otro ruido. Pero solo quedó el silencio, un silencio que se sentía más amenazante que el propio llanto. Después de un rato, se obligó a relajarse, convencido de que había sido una especie de alucinación auditiva, tal vez causada por el cansancio o el estrés. Trató de retomar su noche tranquila, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonó. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, aunque la experiencia lo había dejado con una sensación persistente de inquietud. Trató de enfocarse en su trabajo,
pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido esa noche. Algo lo mantenía en vilo, un miedo latente que lo acechaba cuando el sol se ponía y la noche caía sobre la ciudad. Alberto comenzó a investigar, preguntando discretamente a sus compañeros de trabajo sobre las historias locales. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la leyenda de la viuda. Era una historia vieja que había circulado por generaciones y aunque cada persona tenía su propia versión, todas coincidían en lo esencial. Se trataba de una mujer que, en tiempos pasados, había perdido a su esposo en una violenta reyerta. Él había sido asesinado en las calles de Culiacán y desde entonces, la mujer, incapaz de superar el dolor, se vestía de luto y recorría la ciudad cada noche, buscando venganza o tal vez solo consuelo. Las historias eran inquietantes, pero Alberto se negó a dejarse llevar por el miedo. Aún así, no podía negar la conexión entre lo que había experimentado y las leyendas que escuchaba. Decidió que lo mejor era ignorarlo, concentrarse en su trabajo y no permitir que las supersticiones locales lo afectaran. Pero la noche tenía otros planes. Fue un par de semanas después, en una noche particularmente calurosa y sofocante, cuando el llanto regresó. Esta vez, no comenzó de forma suave o distante. Despertó en medio de la noche, sobresaltado, con el sonido de un grito ahogado llenando la habitación. El llanto era más fuerte, más insistente, y no venía de afuera, sino de dentro de la casa. La piel de Alberto se erizó y un sudor frío cubrió su frente. Se sentó en la cama, tratando de calmar su respiración mientras el llanto resonaba en cada rincón de la habitación. Era el mismo sonido, la misma tristeza abrumadora, pero esta vez estaba más cerca, más presente. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el frío suelo, y se dirigió a la puerta de la habitación. Afuera, en el pasillo, las sombras se alargaban de manera extraña, como si la luz de la luna que se filtraba por las ventanas estuviera distorsionada. Caminó hacia la sala, sus pasos haciendo eco en el silencio de la casa, y cada paso que daba hacía que el llanto se volviera más claro, más fuerte. Cuando llegó a la sala, el sonido cesó de repente. Se quedó quieto, expectante, esperando que algo ocurriera. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Miró a su alrededor, su mente intentando encontrar alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar, nada que explicara lo que había escuchado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz le decía que no estaba solo, que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Las noches siguientes fueron una tortura para Alberto. Cada vez que el sol se ponía, esperaba con terror el momento en que el llanto comenzara de nuevo. Y cada noche, el sonido regresaba, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. No importaba dónde se encontrara en la casa, el llanto lo seguía, resonando en las paredes, llenando el aire con una tristeza que parecía calar hasta los huesos. Dormir se volvió imposible y comenzó a notar cambios en su salud, en su estado mental. Se estaba desmoronando, incapaz de soportar la presión de esa presencia que lo acechaba en la oscuridad. Finalmente, una noche decidió que no podía seguir así. Debía confrontar lo que fuera que estuviera ocurriendo, debía enfrentarse a la viuda y descubrir por qué lo había elegido a él, por qué lo perseguía con su dolor. Se armó de valor, aunque el miedo lo atenazaba, y esperó. Se sentó en el sofá, en la oscuridad de la sala, con solo la tenue luz de la luna iluminando la habitación. El reloj marcó la medianoche, y en el silencio de la noche, el llanto comenzó una vez más. Esta vez, Alberto no se movió. Se quedó en su lugar, esperando que la presencia se manifestara, que el llanto se transformara en algo más. Y entonces, la vio. Una figura se materializó en la penumbra, emergiendo de las sombras como si siempre hubiera estado allí. Era una mujer, vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro. Su figura estaba encorvada, como si el peso de su dolor la aplastara, y sus manos temblaban mientras se aferraban a una prenda oscura, un pañuelo que apretaba contra su pecho. El llanto no provenía de su boca, sino que parecía emanar de su misma esencia, un lamento que llenaba la habitación con una tristeza indescriptible. La viuda levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto por el velo, Alberto sintió que sus ojos se encontraban con los de ella,
que su mirada traspasaba el tejido y se clavaba en su alma. Fue un momento eterno, un instante en el que el tiempo pareció detenerse y Alberto sintió como si todo el dolor del mundo se concentrara en esa figura, como si la tristeza de siglos lo estuviera absorbiendo, llevándolo al borde de la desesperación. Y luego, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad. El llanto cesó, dejando solo el silencio. Alberto se quedó sentado, incapaz de moverse, procesando lo que había presenciado. Sabía que la viuda no lo volvería a visitar. De alguna manera, su aparición había sido un cierre, una especie de liberación tanto para ella como para él. Aunque nunca entendería completamente lo que había ocurrido, sabía que había sido testigo de algo mucho más antiguo y profundo que cualquier superstición. Los días que siguieron trajeron un alivio gradual. El llanto no regresó y la pesadez que había sentido en el ambiente comenzó a disiparse. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, Alberto pudo finalmente dormir, recuperando la paz que tanto había anhelado. Sin embargo, la experiencia lo cambió. Dejó Culiacán poco después, con la certeza de que algunas historias no son solo cuentos, sino fragmentos de una realidad que la mayoría de nosotros prefiere ignorar. La sombra del padre sin cabeza. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas. La lógica y la ciencia han sido mi refugio, mis guías a lo largo de la vida. Pero hay momentos en los que esas convicciones se ven desafiadas, momentos en los que lo inexplicable se convierte en una presencia tangible, aplastante. Mi nombre es Martín, y lo que me ocurrió en las calles del centro histórico de Quito cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Había llegado a Quito por trabajo, una corta estancia para documentar las joyas arquitectónicas de la ciudad. La capital de Ecuador es un lugar de contrastes, donde la modernidad y la historia coexisten de manera única. Pero fue en el centro histórico, con sus calles empedradas y edificios coloniales, donde sentí una conexión inmediata. Había algo en la atmósfera de ese lugar que parecía detener el tiempo, como si las piedras mismas estuvieran impregnadas de siglos de historias y secretos. Mis días se llenaron de visitas a iglesias, monasterios y plazas, capturando la belleza de la ciudad a través del lente de mi cámara. Pero las noches eran otra cosa. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, las calles antiguas se transformaban, adquiriendo un carácter casi fantasmal. La luz amarillenta de las farolas apenas lograba perforar la oscuridad y los sonidos de la ciudad moderna se desvanecían, dejando solo el eco de mis propios pasos resonando contra las paredes de piedra. Fue en una de esas noches, mientras regresaba a mi hotel después de un día agotador, cuando todo comenzó. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían presagiar tormenta, pero la lluvia no llegó. En su lugar, la niebla se apoderó de las calles, una neblina densa y húmeda que envolvía todo a su paso. Caminaba por una callejuela angosta, rodeada de edificios antiguos cuyos balcones de hierro forjado parecían observarme como ojos en la penumbra. Había algo en esa neblina que me puso nervioso, un silencio tan profundo que resultaba antinatural, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Aceleré el paso, deseando llegar cuanto antes a la seguridad del hotel. Pero entonces, lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, una figura que la niebla distorsionaba, pero cuanto más la miraba, más real se volvía. Era un hombre, vestido con una sotana negra, avanzando lentamente por la calle. Su andar era torpe, vacilante, como si estuviera perdido. Y entonces, lo noté, no tenía cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me quedé paralizado. No podía apartar la vista de esa figura que seguía avanzando hacia mí. El padre sin cabeza, lo llamaban en las leyendas locales. Un sacerdote decapitado hace siglos por conspirar contra las autoridades coloniales, su alma condenada a vagar eternamente por las calles de Quito, buscando su cabeza perdida. Siempre había pensado que esas historias eran simples cuentos para turistas, relatos exagerados para darle un aire de misterio a la ciudad. Pero allí estaba él, caminando directamente hacia mí, una presencia oscura e imponente, con la sotana ondeando ligeramente al ritmo de su paso. No había ningún rasgo visible en su rostro, claro, porque no tenía ninguno.
Donde debería estar su cabeza, solo había un vacío, una sombra densa que parecía absorber la poca luz que quedaba. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que corriera tan rápido como pudiera. Pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en un estado de pánico absoluto, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. El sacerdote se detuvo a unos metros de mí, y en ese momento, un olor nauseabundo llenó el aire, un hedor a tierra húmeda y carne en descomposición que me revolvió el estómago. Era como si la muerte misma hubiera decidido hacer acto de presencia. Sin cabeza, sin voz, sin ojos para mirar, y aún así sentía que esa figura me observaba, que me juzgaba, que esperaba algo de mí. El viento comenzó a soplar, levantando remolinos de niebla que parecían danzar alrededor del sacerdote. Y entonces, como si estuviera vivo, sentí el peso de su mirada, una mirada que no podía existir, pero que se clavaba en mi alma como una lanza helada. Los segundos se convirtieron en minutos, o al menos eso fue lo que sentí, hasta que finalmente, el sacerdote se dio la vuelta y comenzó a alejarse, internándose de nuevo en la niebla que lo había traído. No pude moverme hasta que su figura se perdió por completo en la oscuridad. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que acababa de presenciar. Llegué al hotel empapado en sudor y con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía al sacerdote, su figura oscura caminando hacia mí, buscando, siempre buscando. Al día siguiente, me levanté con el cuerpo pesado y la mente nublada por la falta de sueño. Intenté seguir con mi trabajo, pero no podía concentrarme. La imagen del sacerdote seguía presente como una sombra persistente en mi memoria. Decidí hablar con algunos de los lugareños, esperando que alguien pudiera ofrecerme una explicación lógica, algo que pudiera calmar mi mente. Pero cuanto más preguntaba, más claro se hacía que no había ninguna explicación lógica. Los relatos que escuché eran todos similares. El sacerdote había sido un hombre piadoso, pero también un rebelde. Había conspirado contra las autoridades coloniales, creyendo que su causa era justa, pero fue traicionado y capturado. Lo decapitaron en un lugar que nadie recordaba, y desde entonces su espíritu había quedado atrapado en las calles de Quito, buscando desesperadamente su cabeza perdida para encontrar el descanso eterno. Algunos de los lugareños que me escucharon hablar de mi encuentro se mostraron comprensivos, pero otros me miraron con una mezcla de miedo y sospecha. Para ellos, mi experiencia no era solo un simple encuentro con un fantasma. Creían que el espíritu del sacerdote se había fijado en mí por alguna razón, que de alguna manera, ahora estaba conectado a él. Esas palabras me llenaron de un terror que no había sentido antes. No quería creer que algo tan absurdo pudiera ser cierto, pero el miedo era un veneno que se filtraba lentamente en mi mente, nublando mi juicio. Decidí que no podía quedarme más tiempo en Quito. Empaqué mis cosas y cambié mi vuelo para salir esa misma tarde. Solo quería alejarme de ese lugar, de esas calles que ahora me parecían cargadas de una oscuridad opresiva. Mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, no pude evitar mirar por la ventana, esperando ver de nuevo al sacerdote en cada esquina, en cada sombra. Sabía que huir no resolvería nada, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Sentía que si me quedaba, perdería por completo la razón. Llegué al aeropuerto y abordé el avión sin incidentes. Mientras el avión despegaba, dejé escapar un suspiro de alivio, sintiendo que finalmente estaba dejando atrás esa pesadilla. Pero el alivio fue fugaz. Incluso a miles de pies de altura, con las luces de Quito desvaneciéndose en la distancia, no pude sacudirme la sensación de que no estaba solo. Las siguientes semanas fueron un tormento. A pesar de haber dejado Quito, el recuerdo del sacerdote me perseguía. Tenía pesadillas cada noche, sueños en los que me encontraba de nuevo en esas calles empedradas, con la niebla rodeándome y el sacerdote sin cabeza acercándose lentamente hacia mí. Despertaba sudando y temblando, sintiendo su presencia incluso en la oscuridad de mi habitación. Lo peor era el olor.
Ese hedor a muerte que había percibido en las calles de Quito ahora me seguía, invadiendo mi nariz cuando menos lo esperaba, haciéndome sentir como si estuviera pudriéndome desde adentro. Empecé a evitar salir de casa, temiendo encontrarme con algo que no debería estar allí. Mis amigos y familiares notaron el cambio en mí, pero no sabía cómo explicarles lo que me estaba pasando sin sonar completamente loco. Busqué ayuda profesional, pero las sesiones de terapia solo lograron hacerme sentir más aislado, más convencido de que lo que había vivido era real. El punto de quiebre llegó una noche, meses después de mi regreso. Estaba sentado en mi sala, intentando distraerme con la televisión, cuando sentí una corriente de aire frío pasar por la habitación. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo vi. Reflejado en la pantalla del televisor, estaba el sacerdote, de pie detrás de mí, inmóvil, observándome con esa ausencia de rostro que me helaba la sangre. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. No había escapatoria. El sacerdote había cruzado la distancia, había encontrado la manera de seguirme hasta aquí. El hedor a muerte llenó la habitación, tan fuerte que me dieron arcadas. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable, y mi visión comenzó a oscurecerse. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de pasos, acercándose lentamente hacia mí. Me desperté horas después, tirado en el suelo de mi sala, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. El sacerdote ya no estaba, pero el miedo persistía. Sabía que no podía seguir viviendo así. Algo dentro de mí se rompió esa noche y entendí que la única forma de liberarme de esa maldición era enfrentarla. Volví a Quito poco después, con la única intención de encontrar respuestas, de entender por qué el espíritu del sacerdote me había elegido. Pero en el fondo, sabía que no había respuestas, que no había lógica ni razón detrás de lo que estaba sucediendo. Mi vida se había entrelazado con la del padre sin cabeza y hasta que no encontrara una manera de apaciguar su espíritu, no encontraría la paz. Hoy, camino por esas mismas calles empedradas, con la niebla envolviéndome como una manta fría. Busco en cada rincón, en cada sombra, esperando ver de nuevo al sacerdote, esperando una señal de que todo esto puede terminar. No sé si lo lograré. No sé si podré escapar de este destino que se ha tejido a mi alrededor. Pero sé una cosa con certeza, las leyendas no son solo cuentos para asustar. Son advertencias, ecos de un pasado que aún vive, esperando el momento para reclamar lo que es suyo. Y ahora, soy parte de esa leyenda, un alma perdida en las calles de Quito, buscando respuestas en la oscuridad. El lamento en la playa de la novia. A veces, el viento en la isla de Margarita trae consigo algo más que el olor a sal y mar. Hay noches en que, entre el susurro de las palmeras y el murmullo de las olas, se puede escuchar un lamento que parece provenir de otra época. Los isleños lo conocen bien, lo han escuchado desde siempre, como un eco de una tragedia que el tiempo no ha logrado enterrar. En cada rincón de la isla, la historia de la novia fantasma es contada con la misma seriedad con la que se narran las historias familiares. Una advertencia, una memoria colectiva que se niega a desvanecerse, una presencia que, aunque intangible, es tan real como las propias playas. Nadie conocía la historia mejor que Ernesto, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en la isla. Nacido y criado en el pequeño pueblo de Juan Griego, Ernesto había crecido escuchando las historias de los pescadores, los relatos de las viejas generaciones que hablaban de la tragedia con un respeto casi reverencial. Sin embargo, él nunca había dado demasiado crédito a esas historias, siempre pensando que no eran más que cuentos para asustar a los turistas y mantener a los niños en línea. Pero todo eso cambió una noche que él nunca olvidaría. Era finales de septiembre cuando Ernesto decidió pasar la tarde en la playa, una actividad que había hecho incontables veces. El día había sido especialmente caluroso y las suaves olas del Caribe ofrecían un alivio perfecto del calor sofocante. La playa estaba casi desierta, excepto por unas cuantas parejas y un par de familias que se estaban retirando conforme el sol comenzaba a descender en el horizonte. La luz dorada del atardecer bañaba la arena y las palmeras, creando un paisaje que parecía salido de una postal.
Ernesto se sentó en una roca, contemplando el mar y dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Había algo en esos momentos de soledad que siempre le había traído paz, como si el sonido rítmico de las olas le ayudara a desconectar de la realidad. Pero esa tarde, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte, sintió algo diferente. Una inquietud creciente, un presentimiento oscuro que no podía sacudirse. Miró a su alrededor, tratando de identificar qué podía estar causándole esa sensación, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, no podía negar que el aire se había vuelto más pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, aunque el cielo estaba despejado. El sol se ocultó por completo, y la penumbra comenzó a extenderse sobre la playa. Las sombras se alargaron, y el sonido de las olas se volvió más fuerte, más insistente. Fue entonces cuando Ernesto la vio. A lo lejos, donde la arena se encontraba con el mar, una figura solitaria caminaba lentamente hacia la orilla. Al principio, pensó que era una de las personas que había visto antes, pero algo en la forma en que se movía, en la forma en que su silueta parecía fundirse con la penumbra, lo hizo dudar. La figura llevaba un vestido blanco, largo y ondulante, que parecía brillar con la última luz del día. Pero a medida que se acercaba, Ernesto notó que el vestido no era completamente blanco. Estaba manchado, salpicado de lo que parecía ser sangre, como si la persona que lo llevaba hubiera sufrido una herida grave. El corazón de Ernesto comenzó a latir con fuerza y una sensación de frío se apoderó de él, a pesar del clima cálido. Los relatos de la novia fantasma comenzaron a resonar en su mente, cada palabra de las historias que había escuchado de niño cobrando vida de una manera que nunca había imaginado. La figura seguía avanzando, y ahora Ernesto podía ver su rostro, pálido y hermoso, pero con una tristeza tan profunda que parecía casi palpable. Sus ojos, vacíos y fijos en un punto más allá del horizonte, estaban cargados de una desesperación infinita. Los viejos decían que la novia había muerto trágicamente el día de su boda, en un accidente que la había arrebatado de este mundo antes de que pudiera cumplir con su destino. Su novio, que la había esperado en la iglesia, nunca la vio llegar y fue encontrado días después, destrozado por la tristeza, en la misma playa donde ella había perdido la vida. Desde entonces, su espíritu inquieto aparecía en las noches, caminando por la orilla del mar, buscando a su amado, atrapada en un ciclo interminable de dolor y pérdida. Ernesto no creía en fantasmas, pero lo que estaba viendo no podía explicarlo. Intentó levantarse, alejarse de la playa, pero sus piernas parecían haber perdido toda fuerza. Estaba paralizado, atrapado entre el deseo de huir y una fascinación morbosa que lo mantenía anclado en su lugar. La figura se detuvo a unos metros de él, y por un momento, todo se quedó en silencio, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces, la novia levantó la cabeza, y sus ojos vacíos se encontraron con los de Ernesto. Fue como si una corriente de frío helado lo atravesara de pies a cabeza, dejándolo completamente congelado. Sintió un peso abrumador en el pecho, una tristeza tan profunda que le arrancó un gemido involuntario. En ese instante, entendió que lo que tenía delante no era una simple aparición, sino algo mucho más antiguo, más poderoso. Era el dolor hecho carne, una manifestación de la tragedia que se negaba a ser olvidada. El mar rugió detrás de la novia, las olas golpeando la orilla con una fuerza inusitada, como si el océano mismo respondiera a su presencia. La figura comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, en lugar de caminar, pareció deslizarse hacia Ernesto, como si no estuviera limitada por las leyes del mundo físico. Cada paso que daba hacía que el aire a su alrededor se volviera más denso, más opresivo. Ernesto sentía que apenas podía respirar, como si una mano invisible estuviera apretando su garganta. La novia se detuvo justo frente a él, y por un momento que pareció eterno, no hubo más que silencio entre ellos. Luego, de algún lugar profundo dentro de ella, un lamento se elevó, un sonido tan desgarrador que hizo que la sangre de Ernesto se helara. Era un grito de dolor, de una pérdida tan profunda que parecía imposible de soportar. Era el lamento de alguien que había perdido todo, pero que seguía buscando, atrapado en un ciclo de desesperación interminable. Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, sin poder controlar la oleada de emociones que lo abrumaba.
No era solo el miedo lo que lo hacía llorar, sino la tristeza, la empatía por esa pobre alma que nunca había encontrado descanso. En ese momento, casi pudo ver la escena, la novia corriendo hacia su boda, el accidente, la sangre en la arena, y luego, la oscuridad, la soledad infinita que la había consumido. De repente, la figura comenzó a desvanecerse, como si el viento la estuviera llevando consigo. El lamento continuó resonando en los oídos de Ernesto, incluso cuando la novia desapareció por completo, dejándolo solo en la playa. La noche se había instalado por completo, y la única luz que quedaba era la de las estrellas reflejándose en el océano. Ernesto se quedó allí, sentado en la roca, durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverse, de pensar con claridad. El tiempo parecía haberse detenido, y la única prueba de que todo lo que había experimentado era real era la profunda sensación de vacío que le oprimía el pecho. Finalmente, cuando el frío de la noche comenzó a calar en sus huesos, se levantó con esfuerzo y comenzó a caminar de regreso a su casa. No habló de lo que había visto con nadie. Sabía que lo tomarían por loco o que simplemente lo acusarían de haber bebido demasiado bajo la influencia de las viejas leyendas. Pero él sabía la verdad. Sabía que, en esa playa, en esa noche, había sido testigo de algo que no pertenecía a este mundo. Algo que seguía vagando, atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar la paz. Después de esa noche, Ernesto evitó las playas al atardecer. Aunque trataba de seguir con su vida, algo dentro de él había cambiado. Había visto el dolor en su forma más pura, y eso lo había marcado de una manera que no podía explicar. Cada vez que el viento traía consigo el susurro de las olas, sentía un escalofrío recorrer su espalda, y en esos momentos sabía que la novia seguía allí, caminando por la orilla, buscando lo que había perdido, dejando que su lamento se mezclara con el sonido del mar. Los años pasaron y Ernesto envejeció. Pero el recuerdo de esa noche nunca lo abandonó. En sus últimos días, cuando la muerte comenzó a acecharlo, volvió a pensar en la novia, en su dolor interminable, y se preguntó si al final todos terminaban como ella, atrapados en un ciclo de desesperación, incapaces de dejar atrás lo que amaban. La noche en que Ernesto murió, un grupo de jóvenes que acampaba en la playa de Juan Griego reportó haber escuchado un lamento extraño, un grito que venía del mar. Dijeron que había sido tan desgarrador que casi podían sentir el dolor en sus propias almas. No sabían que en esa misma noche, un hombre había encontrado su descanso final, llevándose con él el secreto de lo que había visto tantos años atrás. La enfermera del hospital. Cuando era niño, solía escuchar las historias sobre el Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, contadas por los adultos con un tono de voz más bajo de lo habitual, como si hablar en voz alta sobre aquel lugar pudiera invocar algo oscuro. En aquellos relatos, el hospital se convertía en un espacio lleno de sombras y ecos del pasado, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían de manera inquietante. Pero, a pesar del miedo que estas historias me provocaban, nunca pensé que un día me encontraría caminando por sus pasillos desiertos, enfrentándome a lo que durante tanto tiempo había sido solo una pesadilla lejana. Mi nombre es Álvaro, y hace poco comencé a trabajar como fotógrafo para una revista de turismo. La asignación que me llevó al hospital fue un tanto inesperada. La revista estaba haciendo un especial sobre los edificios históricos más emblemáticos de San José y el Hospital San Juan de Dios, que había sido transformado en un museo, era uno de los principales puntos de interés. Mi jefe pensó que sería interesante añadir un toque diferente, capturando la esencia de la historia del lugar, con un enfoque particular en los rumores y leyendas que lo rodeaban. El día en que llegué al hospital para la sesión de fotos, la ciudad estaba sumida en una extraña calma. Era uno de esos días nublados en que el cielo parece a punto de romperse en una tormenta, pero nunca lo hace, como si el propio tiempo estuviera reteniendo la respiración. A medida que me acercaba al edificio, un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el exterior, el hospital tenía una presencia imponente, con su arquitectura colonial y sus muros desconchados, como una cicatriz que el tiempo no había logrado sanar. El guardián del museo, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y los años, me recibió en la entrada.
Me condujo a través de las salas que habían sido transformadas en exposiciones sobre la historia de la medicina en Costa Rica. Las vitrinas mostraban antiguos instrumentos quirúrgicos, fotos en blanco y negro de médicos y enfermeras que habían trabajado allí y registros de pacientes que habían pasado por sus puertas. Pero a pesar de la intención educativa del museo, había algo en el ambiente que no encajaba con la idea de un simple recorrido histórico. Una pesadez en el aire, una sensación de que el pasado no estaba completamente dormido. Después de una breve introducción, el guardián me dejó solo para que comenzara mi trabajo. Me encontraba en una sala que alguna vez había sido una sala de tratamiento, con camas de hospital dispuestas en fila, cada una con una sábana blanca que parecía recién colocada. A pesar de que las camas estaban vacías, era fácil imaginar el sufrimiento que habían albergado en el pasado, y eso me puso la piel de gallina. Me armé con mi cámara y comencé a capturar imágenes, enfocándome en los detalles que podrían transmitir la historia del lugar. Mientras fotografiaba, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí, como si algo me estuviera observando desde las esquinas sombrías de la sala. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi mente jugando trucos en un lugar tan cargado de historia. Pero mientras caminaba por los pasillos, el sentimiento se intensificó. El sonido de mis pasos resonaba de manera inquietante, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, pero cada vez que me giraba, solo me encontraba con el vacío. Decidí que era momento de explorar más a fondo, dirigiéndome hacia las áreas que aún conservaban parte de su estructura original. El hospital era un laberinto de corredores angostos y habitaciones oscuras. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado, casi opresivo. Fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas, pequeñas anomalías que no podía explicar. En una de las habitaciones, una silla de ruedas se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado suavemente. En otra, sentí una brisa helada que no tenía ninguna razón de estar allí, pues todas las ventanas estaban cerradas. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de frío en la frente, un frío tan intenso que me detuvo en seco. Era como si una mano invisible, helada y suave, se hubiera posado sobre mi piel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y la cámara casi se me cae de las manos. Sentía que algo estaba ahí, justo al lado de mí, algo que no podía ver pero cuya presencia era tan real como el aire que respiraba. El guardián había mencionado de pasada la leyenda de la enfermera, un espíritu que, según decían, continuaba cuidando a los enfermos incluso después de la muerte. Se suponía que ella había muerto durante una epidemia de fiebre amarilla a finales del siglo XIX, sacrificando su vida para cuidar a los infectados. Desde entonces, muchos visitantes y empleados habían reportado sentir su presencia, especialmente en las antiguas salas de tratamiento y en los pasillos más remotos del hospital. Algunos incluso afirmaban haber visto su figura, una mujer alta y delgada, con un uniforme blanco y un cofia que cubría su cabello oscuro, moviéndose silenciosamente en la penumbra. No quería admitirlo, pero estaba comenzando a creer que algo de esas historias podía ser cierto. Decidí seguir adelante, intentando no dejarme llevar por el miedo. Pero mientras más me adentraba en el hospital, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Había algo en el aire, algo que parecía latir con vida propia, como si las paredes mismas del hospital estuvieran impregnadas de los recuerdos de aquellos que habían muerto allí. Llegué a una sala más pequeña, ubicada en una esquina del edificio. Había algo diferente en esa habitación, las paredes parecían absorber la luz de la linterna, haciendo que la oscuridad fuera más densa, más profunda. En el centro de la sala había una cama vieja, la única en toda la sala, cubierta con una sábana amarillenta que olía a humedad. Al acercarme, noté que la cama estaba ocupada, pero no por un cuerpo, sino por una figura tallada en mármol, una escultura de una mujer acostada con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera durmiendo eternamente. Me incliné para observarla más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. Una inscripción en la base de la escultura, grabada con letras pequeñas, para la enfermera que nunca dejó de cuidar. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que emanaba desde la propia estatua. Retrocedí, y en ese momento, el ambiente de la sala pareció cambiar.
El aire se volvió más pesado, más frío, y de nuevo sentí ese toque helado en mi frente, solo que esta vez fue más prolongado, más insistente, como si alguien estuviera midiendo mi temperatura con una mano que no pertenecía a este mundo. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que debía salir de allí, pero mis piernas se sentían como de plomo, incapaces de moverse. Sentía que si me giraba, vería algo que no quería ver, algo que mi mente no sería capaz de soportar. Pero la presión sobre mi frente aumentó y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para romper la parálisis que me atrapaba. Finalmente, logré dar un paso atrás, luego otro, y sin pensarlo más, salí corriendo de la sala, de los pasillos, del hospital. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, bajo el cielo gris que ahora parecía menos amenazante en comparación con lo que había dejado atrás. El guardián me miró con una mezcla de comprensión y resignación, como si hubiera visto esa misma reacción en muchas otras personas antes que yo. No dije nada mientras recogía mis cosas y me alejaba del lugar, tratando de poner la mayor distancia posible entre el hospital y yo. Las siguientes noches fueron difíciles. No podía dejar de pensar en lo que había experimentado, en esa mano invisible que me había tocado, en esa sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. Las imágenes del hospital seguían repitiéndose en mi mente y cada vez que cerraba los ojos veía la figura de la enfermera moviéndose entre las sombras, cuidando de los muertos como lo había hecho con los vivos. Intenté racionalizar lo que había pasado, atribuyéndolo al estrés, al ambiente del lugar, a mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Sabía que había algo en ese hospital que no podía ser explicado, algo que continuaba vivo de alguna manera, atrapado entre este mundo y el siguiente. Y aunque traté de evitarlo, la sensación de ese frío sobre mi frente, la suavidad de ese toque fantasmal, nunca me abandonó por completo. Con el tiempo, dejé de trabajar como fotógrafo para la revista. El recuerdo de lo que había vivido en el Hospital San Juan de Dios seguía atormentándome, haciendo que cada vez fuera más difícil concentrarme en mi trabajo. Volví a la rutina, intentando olvidarlo, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente. Pero el miedo estaba ahí, latente, esperando a ser despertado por el más leve de los recuerdos. Un día, mientras caminaba por las calles de San José, pasé cerca del hospital. No había planeado regresar, pero algo me detuvo, algo que no podía identificar, pero que era tan real como el dolor en mi pecho. Me acerqué a la entrada, viendo el edificio desde la distancia. A pesar de los rayos del sol, el hospital seguía emanando esa misma aura de misterio y tragedia. No entré, pero me quedé allí, mirando, esperando algo. No sucedió nada. El hospital se mantuvo en silencio, inmóvil, como una bestia dormida. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme, sentí una última caricia fría en mi frente, tan breve como un suspiro. No vi nada, pero supe que era ella, la enfermera, despidiéndose. Y supe también que, aunque me alejara, aunque tratara de olvidar, ese toque, ese susurro del pasado, me acompañaría para siempre. Había sido testigo de algo más allá de mi comprensión, y eso, de alguna manera, me había cambiado. Había visto el otro lado, aunque solo fuera un destello, y no había vuelta atrás. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.